Hola, ¿cómo están? Yo soy Santiago Nilan y este es The Divine Within, la conexión invisible con Dios. Hoy estaremos hablando sobre el Tour de Mediterráneo de Jesús. Este es un tema bastante interesante porque muy poca gente conoce de esta etapa de su vida. Nos adentramos en uno de los capítulos más fascinantes y menos conocidos de la vida de Jesús, sus viajes por el Mediterráneo, una travesía épica que modeló su comprensión del corazón humano. Y para navegar en esta aventura cósmica, histórica y profundamente humana, nos acompaña Alberto Chávez de la Vega, arquitecto mexicano nacido en 1965, eterno buscador espiritual y amante de todo lo que le permite entender mejor la relación personal con Dios. Alberto viene hoy con una mirada fresca, humana y conectada para revelarnos lo que el libro de Durante describe como la culminación de la preparación humana de Jesús para que empezara su misión de peregrinaje y de evangelio. Y pues bueno, muy bienvenido, Alberto. Es un placer tenerte por aquí. ¿Qué tal, Santiago? Pues el placer es mío. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar en este espacio. Pues la verdad es que, como lo comentas, yo soy un buscador de este tipo de cosas que son más trascendentales que lo material, ¿no? Digo, no soy un experto en el libro, sin embargo, pues soy un lector fascinado por todo lo que nos enseña y todo lo que nos muestra, ¿no? Entonces, bueno, para mí, como te digo, es un gusto estar aquí. Buenísimo, pues muchísimas gracias. Y pues vamos a hablar de un tema que muy poca gente conoce y que es fascinante porque aquí no solo fue conocer otras tierras, sino entender un poquito más allá de lo que él conocía de sus límites culturales, del realmente las diferentes facetas del ser humano dependiendo de su entorno, de su historia. Y pues bueno, vamos a hablar ahorita en este primer capítulo sobre el origen del viaje, ¿no? Arrancamos este recorrido descubriendo por qué Jesús decidió embarcarse en la aventura que cambiaría para siempre su entendimiento del mundo. Antes de los milagros, antes de las multitudes, antes de cualquier forma, hubo un joven buscador dispuesto a aprender de la humanidad en su forma más pura. Aquí conoceremos el encuentro con Gonod y Ganid y el verdadero propósito oculto detrás de esta travesía. ¿Y qué nos puedes contar de este origen, de esta motivación, de las circunstancias que llevaron a Jesús a tener este viaje? Como bien lo dices, bueno, Jesús eh, desde su infancia, pues se dedicó a su familia, a su ya un poquito ya más grande, a trabajar en el taller de carpintería. Y bueno, él empezó a tener conciencia de su divinidad, pues mucho antes de este viaje, ¿no? Realmente, casi cuando él entró ya a la adolescencia, empezó a tener esa conciencia. Pues, sin embargo, pues no tenía digamos, los permisos para exteriorizar todo eso, ¿no? En público. Él finalmente a los 28 años, pues ya con sus hermanos, digamos, establecidos, ya se estaban casando, y decidió que ya era un buen momento, pues para dejar un poquito a su familia y empezar a conocer un poco más de lo que es el ser humano, ¿no? Él pues conocía, digo, se movía en toda Galilea y conocía muy bien lo que era Palestina. Pues había enfrentado ya o había conocido distintas corrientes religiosas judías. Sin embargo, pues le faltaba esa parte, digamos, de intercultural, ¿no? Salir de lo que era Palestina para adentrarse en conocer culturas, idiomas, filosofías diferentes a la judía. Es entonces cuando, pues, Correcto. en Jerusalén conoce él a estas personas de origen indio, a Gonod y su hijo Ganiz. Ellos, bueno, Gonod era un comerciante, pues con muy buena posición económica, y viajaban ambos, padre e hijo, pues también haciendo negocio, pero también buscando un poquito más, ¿no? Un poquito más de lo que era la cuestión comercial. Y es entonces cuando conocen a Jesús, quedan pues muy impresionados su, con su manera de ser, con su manera de pensar, y lo invitan a acompañarlos durante el viaje, ¿no? Entonces es por eso que Jesús se une a ellos. No lo hizo él tanto por trabajo, porque de hecho Gonod le ofreció pues pagarle un salario por el tiempo que estuviera con ellos. Jesús lo aceptó, ese dinero se lo encomendó a Juan Cededeo, que fue el único que conocía de este viaje, y pues obviamente ese dinero era para la familia, ¿no? Para que lo que le hiciera falta a la familia de Jesús, pues lo tuviera. Y los acompañó, los empezó a acompañar.
Y bueno, así fue el origen, ¿no? De este viaje. Qué interesante. Y ahora tú nos dices que en este encuentro que tuvo, y aquí me resulta bastante pues interesante la parte de que eran ellos de origen indio, ¿no? Que de ahí ya de entrada es una cultura completamente diferente a la que conocíamos ahí de Medio Oriente, la que había en Europa, ¿no? Que llega ya otra cultura y cómo ellos, dentro de lo que les interesó, según tengo entendido, es tanto las habilidades de traducción de él y también las habilidades de enseñanza que tenía, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho, pues la idea era que Jesús fungiera como traductor de Bonor y como un tutor de Ganit para irle abriendo, digamos, los caminos del conocimiento, ¿no? Pues este es muy interesante y creo que de aquí, digo, lo que más me gusta de esta etapa son todas las enseñanzas y creo que sobre todo esta interacción que sucede entre Jesús y Ganid, de maestro-discípulo, ¿no? Donde vemos una parte, pues, yo creo que muy filosófica que después, digo, no que no la veamos en el Evangelio, en la historia ya de su época como predicador, pero creo que aquí hay ciertos temas que ahorita vamos a tocar bastante interesantes, ¿no? Y esta relación yo creo que la fomentó mucho de cómo él le impartía este conocimiento, esta educación a Ganit, ¿no? Así es, exactamente. Y bueno, pues también, como te comento, ¿no? Como les comento, pues la intención de Jesús era abrir también sus dotes de enseñanza, pero no una enseñanza grupal, ¿no? Él no de ninguna manera en todo el viaje nunca buscó predicar o enseñar o de una manera grupal, sino lo hizo de una manera completamente individual, ¿no? Persona por persona y pues viajó sin fama, sin discípulos, realmente sin multitudes, nadie sabía quién era él, Correcto. nadie sabía quién era él, no hizo milagros y no predicó públicamente, ¿no? Solamente se dedicó a caminar, a conversar persona a persona, a observar, a escuchar y a enseñar cuando le surgiera la oportunidad de enseñar, ¿no? Y sobre todo a aprender. Jesús hizo este viaje para aprender. Y esto me gusta mucho, ¿no? Porque creo que una de las cosas fundamentales de la misión de Jesús en este mundo, ¿no? En su encarnación, era precisamente aprender, conocer la naturaleza de las criaturas, ¿no? En este caso del ser humano, de cómo realmente era, ¿no? Y bueno, no nada más conocer, sino desarrollarla, ¿no? Porque finalmente él también era humano, ¿no? Entonces yo creo que esta etapa, y digo, creo que todos nos podemos relacionar en esto, ¿no? Cuando conocemos gente, cuando realmente interactuamos de repente con otras culturas, lo enriquecedor que eso puede ser, ¿no? Claro, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Y bueno, pues tenemos que ponernos en la época, ¿no? Era el Imperio Romano, que era un imperio, pues lo sabemos, ¿no? Poderosísimo, muy grande, más de 100 millones de personas, prácticamente todo Asia Menor, África del Norte y Europa del Sur, ¿no? O sea, era un imperio gigantesco en donde se fundían también muchísimas culturas, ¿no? La cultura egipcia, la griega, la romana, la judía. Entonces, pues era un crisol de culturas sumamente interesante, ¿no? Y perfecto punto para que Jesús justamente interactuara con todos esos grupos y conociera realmente lo que es el ser humano. Excelente. Pues bueno, creo que está bastante interesante todo este tema y los diferentes encuentros que tuvo, ¿no? Y si te parece, Alberto, vamos por un paseo cronológico, ¿no? Y bueno, aquí entramos a nuestro siguiente capítulo que sería Alejandría, la Universidad del Mundo Antiguo. Llegamos a Alejandría en el viaje de Jesús, que la cual es una explosión de ideas, culturas y debates. Es el cerebro del Mediterráneo, el laboratorio intelectual del mundo antiguo. Aquí Jesús se mezcla con filósofos, científicos, maestros y soñadores, absorbiendo perspectivas como quien respira. En este capítulo veremos cómo la diversidad intelectual despertó en Jesús una visión global de la verdad. Prepárense para una vida llena de esta chispa mental. ¿Qué nos puedes contar de esta etapa, Alberto, sobre Alejandría? Como tú salieron de Jerusalén, primero vamos cómo llegaron a Alejandría, salieron de Jerusalén, llegaron a Cesarea, Ujú. que ya era un puerto, y de ahí fue cuando ya se embarcaron hacia Alejandría, ¿no? Que no es muy lejos de lo que es justamente Cesarea, que es el punto de partida. Y bueno, pues como bien lo dices, ¿no? Imagínate llegar a una ciudad luminosa, una ciudad inmensa, multicolor,
en donde se juntaban justamente Grecia, Egipto, Roma y la cultura judía, ¿no? Todo en un solo lugar. Realmente, como lo dices, era el cerebro del Mediterráneo, ¿no? La biblioteca de Alejandría, que creo que todos la estudiamos en Claro, algún momento en Historia Universal, que era, digamos, el centro del conocimiento. Ahí había manuscritos de todo el mundo conocido y era el centro cultural intelectual de lo que era el Mediterráneo, ¿no? Entonces, pues llega Jesús ahí, conoce los templos egipcios, los barrios griegos llenos de debate, los distritos judíos con intensas discusiones religiosas, y bueno, pues ahí Jesús pasa semanas y se mezcla en esta diversidad entre los maestros, observa métodos de enseñanza, escucha debates morales y científicos, ¿no? Y bueno, pues ahí en esa estancia en Alejandría, Jesús tiene encuentros, empieza ya a tener sus encuentros personales, individuales, con diferentes tipos de personas, ¿no? Por ejemplo, tiene un encuentro con un muchacho matemático que no tenía un propósito porque le daba ansiedad, que nada lo satisfacía, ¿no? Realmente él era un estudiante muy brillante, pero no encontraba satisfacción en todo lo que sabía. Entonces Jesús le comenta, le dice que la mente solo encuentra dirección cuando el corazón tiene significado, ¿no? Y este consejo acompañó al muchacho pues por toda la vida. Entonces ya vemos cómo empieza a aconsejar, a enseñar sin sentarse alrededor de gente, sino simplemente en base a lo que la persona está viviendo, le genera un consejo y ese consejo le genera una enseñanza a la persona. También, por ejemplo, tuvo un encuentro con un filósofo que era materialista. Este filósofo creía que todo lo que valía era materia, ¿no? Y Jesús no lo contradice, cosa que sabemos que Jesús siempre actuó de esa manera, ¿no? No contradecía, no peleaba, no claro. discutía, sino que justamente trataba de encontrar los puntos con los cuales tuviera conexión con la persona, ¿no? Entonces, pues como te digo, Jesús no lo contradice, sino que lo lleva a reflexionar sobre la experiencia humana, que va más allá de un análisis frío de las cosas materiales, ¿no? Y otro encuentro con un maestro estoico con el cual pues comparte ideas de autodominio, de servicio y de equilibrio, ¿no? Dejando una impresión muy profunda. O sea, son personalidades muy diferentes y encuentros muy distintos los que ya empieza a tener aquí en Alejandría. Y bueno, también aquí en Alejandría Jesús observa religiones mezcladas, creencias cruzadas, y empieza a ver ya mucho la cuestión de la superstición también y la ciencia, ¿no? Todo eso conviviendo bajo la misma ciudad. Entonces ya va entendiendo también que la humanidad no es uniforme y que cada cultura tiene su forma de buscar la verdad, eh, y que el mensaje del reino de Dios pues debe ser universal y no solamente grupal, ¿no? Entonces podemos decir que Alejandría es la Claro. primera gran revelación del viaje, y la cual pues nos dice que la verdad es global y no local, ¿no? Esa sería, digamos, la Esto me conclusión gusta de esto. mucho, esto me gusta mucho sobre este concepto global y creo que tal cual como nos estás diciendo, Alberto, Alejandría le trajo demasiadas cosas, ¿no? De enseñanza. Digo, la historia esta sobre el joven que tenía miedo, ¿no? Y que finalmente creo que es algo que puede, bueno, que tenía ansiedad, perdón. Creo que es algo que todos podemos relacionarnos, ¿no? Que vivimos en el mundo moderno, a diferencia de aquí hace 2000 años, ¿no? En este relato cómo la ansiedad, ¿no? Las condiciones humanas siguen estando ahí y que finalmente la receta y la solución es lo mismo, tener, como bien dices, que el corazón tenga significado, ¿no? Si tenemos un propósito, si realmente, a pesar de lo que conozcamos, que tengamos, si no tenemos un propósito, una conexión divina, ¿no? Con algo mayor, pues realmente todo eso pues cae en vano. Entonces creo que esa es una gran enseñanza y creo que también algo que nos enseñó fue que al ser tanto punto de encuentro y que habían filósofos, ¿no? Finalmente era un lugar de alta enseñanza, pues cómo chocaban a veces las ideas y él no las contradecía, ¿no? Esta manera de poder debatir, de poder argumentar algo sin la confrontación, creo que también es una cualidad que podemos aprender de él. Y sobre todo también la diversidad religiosa. Creo que él venía de un entorno muy
cuadrado, ¿no? Dentro del judaísmo, dentro de las tradiciones, digo, de Palestina en ese tiempo, y siendo Alejandría un punto de encuentro donde había desde las religiones romanas, griegas y todas las paganas, pues cómo también había más flexibilidad de creencias, ¿no? Y cómo ahí a lo mejor se podían intermezclar y tomaban un poco de cada una. Entonces yo creo que esto fue algo fundamental para poder él entender que tal cual, ¿no? El mensaje que después iba a revelar no era simplemente para judíos, sino eran para toda la humanidad, ¿no? Y más allá de la humanidad. Exactamente, Santi. Pues eso es lo más interesante, ¿no? Y creo que arrancó su gira, digámoslo así, en una ciudad completamente diversa y pues eso le permitió ya empezar a conocer, ¿no? Y ahora imagínate también a Ganis, un chico adolescente, pues empezar a escuchar todas esas enseñanzas de parte de Jesús, ¿no? O sea, lo enriquecedor que debió ser, ¿no? Sí, 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 creo que esas conversaciones, como te digo, de maestro a alumno, a discípulo, creo que fueron fundamentales, ¿no? Y yo creo que también formaron su relación posterior con los apóstoles, ¿no? Cómo se iban a desempeñar, entonces, cómo es fundamental, ¿no? Y lo vemos reflejado después en el Evangelio, en lo que conocemos de su vida, cómo esto se refleja ahí. En este segmento exploramos cómo Jesús conecta con la humanidad cotidiana y descubre la escuela del sufrimiento, la empatía y la presencia auténtica. Y pues bueno, en este viaje, Alberto, llegamos a la isla de Creta y bueno, tiene ya un contraste con este mundo previo de Alejandría. ¿Qué nos puedes decir de esta parte del viaje? Exactamente, Santi, pues digo, Creta es otra cosa muy diferente a lo que fue Alejandría. Aquí el ritmo pues cambia completamente, ¿no? Creta no es para nada una capital intelectual, es realmente un mosaico de aldeas, de pescadores, de campesinos, comerciantes, marineros. Y aquí Jesús pues no entra a debates filosóficos, ¿no? Sino que abraza el sufrimiento cotidiano, abraza el día a día de la gente común, de la gente que lucha por vivir, gente que tiene problemas con la familia, que tiene problemas con el trabajo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues aquí también nos encontramos escenas muy humanas de parte de Jesús. Por ejemplo, él se Ok. encuentra con un marinero que acaba de perder a su hermano y Jesús lo acompaña en silencio en su duelo, ¿no? Y le ofrece un apoyo emocional que transformó completamente ese duelo de parte de ese marinero, ¿no? También pues se encuentra con una mujer que está muy preocupada por el futuro de uno de sus hijos y Jesús le enseña a confiar en la bondad de la vida mientras toma decisiones sabias. Entonces, pues ya vemos, ¿no? Es un encuentro, digamos, más doméstico, más personal, más del día a día, más de los problemas cotidianos, ¿no? Tiene un encuentro con un joven que era muy violento, que tenía malas influencias por malas compañías, y Jesús lo guía hacia una visión de autocontrol y una visión de propósito, ¿no? Entonces, pues estas interacciones muestran un Jesús profundamente humano, cálido, empático, y es un Jesús que enseña sin necesidad de discursos, solamente con su presencia y con escuchar las situaciones de la persona, ¿no? Creta es una escuela, digamos, del dolor humano para Jesús, y aquí Jesús aprende que realmente pues hay que leer el corazón individual de la persona, ¿no? Es muy interesante también esta parte del viaje. Te ahorita que lo que estás mencionando, ¿no? Y creo que la importancia de ver cada evento particular, ¿no? Y digo, en lo general, cómo cambia de Alejandría a Creta, que aquí, pues, al ser otra característica que no era un centro cultural, no había esta gente importante, quizás su poder adquisitivo y la manera de llevar la vida no era tan común y corriente, ¿no? Entonces no estaba tan apegado o no podía estar tan evidente, o sea, eran tan evidentes estos problemas. Pero llega a Creta y en Creta, tal cual como dices, se encuentra con el sufrimiento humano, ¿no? Que son finalmente la vida sencilla, más que el sufrimiento humano, la vida sencilla. Y cómo el día a día, pues, digo, es de todos, ¿no? Y los sufrimientos que nos pasan, como lo que decías al marinero que perdió a su hermano, lo que es un duelo,
Yo creo que eso también es importante, ¿no? Por más que uno crea en la vida más allá de la muerte, pues siempre un duelo es algo fuerte, el perder un ser querido y pues obviamente la importancia de tener esa empatía, de sentir ese pésame, ¿no? Que es importante. Y pues bueno, también en la enseñanza creo que de esta mujer que estaba preocupada y confiar, ¿no? En la bondad del universo, creo que ese es otro concepto que debemos de todos albergar, ¿no? Siempre estamos con ansiedad o con preocupaciones en la vida, pero si entendemos que el universo lo que busca es la justicia, ¿no? La verdad, la belleza, la bondad, que realmente es un universo bueno, ¿no? Que no estamos realmente aquí o un Dios que busca nuestro mal, sino más bien el bien, pues entonces empezamos a confiar, empezamos a interactuar más con nuestro universo, participar más de él en nuestras vidas, ¿no? Y pues bueno, la importancia de tener un autocontrol, ¿no? El joven violento, y digo, si ahorita nos puedes decir un poquito más de qué trataba, creo que este es un tema bastante interesante, la del joven violento. Si nos puedes contar un poquito más de cómo fue este episodio, Alberto. Eh, pues mira, el chico pues estaba rodeado de gente pues que, como bien lo dice, lo dijo también en algún momento Jesús, ¿no? Realmente a veces el hacer el mal no es pecado porque no sabes que estás haciendo mal, ¿no? El problema es cuando ya haces situaciones malas sabiendo que no es lo correcto. Y esas eran las compañías que tenía este chico. Y bueno, pues ya, evidentemente esas compañías y esa situación le generaba también problemas con la justicia, con los superiores. Y aquí pues lo interesante es eso, ¿no? Jesús no lo reprime, no lo castiga, no le reprocha su comportamiento, sino que le ayuda o lo incita a tener un control personal, un autocontrol de su parte y tener un propósito en la vida, o sea, darse cuenta que realmente si tú optas por seguir un camino negativo, pues eso va a traerte consecuencias y a final de cuentas tu propósito pues no va a llegar a ser el adecuado, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que le mostró Jesús a este chico, lo encauzó por un camino ya más correcto, dejó esas amistades y se encauzó por un camino que incluso posteriormente ese chico ya en su madurez, pues se convirtió en un portador del mensaje de Jesús sin saberlo, sin saber que había platicado, que la persona con la que platicó en algún momento y que le ayudó a salir de sus malos momentos era esa misma persona de la cual él predicaba su enseñanza. Y esto es interesante, creo que ahorita tocaste un tema interesante, ¿no? Cómo a lo mejor nosotros vamos caminando en la vida y hacemos, digo, actos de bondad que a lo mejor para nosotros podrían ser insignificantes, una ayuda, un consejo, ¿no? Y lo impactante que fue para este joven, ¿no? Que venía de un camino malo, ¿no? Como bien dices, de malas enseñanzas y a través del autocontrol y de tener un propósito en la vida, pues acabó siendo embajador del evangelio, ¿no? Eso es, digo, maravilloso y que la misma persona que lo ayudó, ¿no? Tiempo después, sin saberlo él, es la persona que predicaba y la que también llevó su mensaje, ¿no? Qué bonito es este tema. Así es, y fíjate que se dio mucho esa mismo, ¿eh? O sea, digo, Jesús cambió muchas vidas, cambió muchas maneras de pensar, cambió muchos comportamientos en políticos, en militares, en nobles y también en gente común como este chico, ¿no? Y justamente todas esas personas que en algún momento hablaron con Jesús y que tenían ciertos comportamientos tal vez no tan positivos, no tan éticos, al final del día se convirtieron todos ellos en mensajeros del mensaje de Jesús. Sí, 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 y eso lo vemos también muy claramente en la Biblia, ¿no? En los diferentes actores que después del cristianismo que tuvieron estos cambios radicales, ¿no? De ser a lo mejor gente violenta, ¿no? Con un propósito quizás, o unos métodos más que propósito violento, ¿no? Cómo la bondad de Jesús les ganó y cambiaron sus formas. Eso es muy interesante, siempre se me ha hecho muy interesante. Sí, así es, Santi. Y pues bueno, dejamos Creta y entramos al siguiente capítulo, que será el cuarto capítulo, la cuarta etapa de este viaje de Jesús por el Mediterráneo, y llegamos a la capital del imperio, a Roma, que son 6 meses que sembraron el futuro, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en este tiempo que estuvo en Roma, en estos 6 meses? Y pues entramos a lo grande, Roma, que es la capital del mundo, ¿no? En ese momento, pues Roma es la capital que domina todo el Mediterráneo y más allá. Y durante 6 meses Jesús transforma vidas, sin discursos, sin escenarios y milagros, solo amistad, conversación y presencia.
Aquí descubrimos cómo estas conexiones silenciosas sembraron la expansión futura del mensaje que cambiaría el planeta. Y aquí, ¿qué fue lo que pasó, Alberto? Creo que hay muchos eventos, pero ¿qué es lo que nos podrías resumir y puntualizar en esta etapa? Claro, claro, Santi. Bueno, nada más antes, pues geográficamente, digamos, para seguir lo que fue el trayecto de Jesús, al salir Jesús de Creta, pues ya se embarca nuevamente hacia el oeste, hacia el occidente, y, y bueno, pues llegan a lo que es el sur de lo que es ahora Italia, ¿no? Lo que es, bueno, primero a Malta, a la isla de Malta, y ya de Malta se dirigen a lo que ahora es Sicilia, y ya brincan a lo que es lo que es Italia, ¿no? Actualmente Italia. Llegan a Nápoles, y ya a partir de Nápoles toman la famosísima Vía Apia, para dirigirse a Roma, ¿no? A la capital del mundo en ese momento, la capital del imperio y la capital del mundo. Se dice que en ese momento Roma pues andaba por ahí de los 2 millones de habitantes, imagínate nada más qué ciudad, ¿no? Sí, no debe ser todo el mundo. Así es. Sí, sí. Y bueno, pues fueron como lo comentas, fueron 6 meses, 6 meses durante los cuales Jesús no predica públicamente, como lo fue en todo el viaje, no va a plazas ni organiza grupos, sino que hace las cosas mucho más profundamente, ¿no? Aquí el punto es súper importante, Jesús crea amistades, eso es digamos, lo más trascendental de su estancia en Roma. Y son amistades que va creando una por una, de una manera silenciosa y profunda. Se comenta durante el libro, y se hace énfasis en esta parte de los viajes, que Jesús era una persona sumamente carismática, ¿no? Sumamente carismática. O sea, tenía una capacidad de hacer amistad impresionante, ¿no? Y todo era en base justamente pues a su reflejo de bondad, de tranquilidad, de de empatía, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo principalmente en Roma. Y bueno, entre toda la gente que conoció, imagínate, durante 6 meses, del mundo de gente que conoció, podemos hablar específicamente de 30 personas con las cuales convivió, platicó e influenció de una manera tan fuerte, que de hecho esas 30 personas fueron ya pilares fundamentales para poder repartir, distribuir, eh, divulgar el mensaje de Jesús ya posteriormente, ¿no? Entonces, y fueron, pues evidentemente, piezas fundamentales para la expansión temprana del cristianismo en lo que fue el Mediterráneo y Europa, ¿no? Y bueno, entre esas personas, pues había nobles, había políticos, había militares. Por ejemplo, también había un médico griego que era muy sensible. Había un militar británico que era rígido, pero era una persona muy noble. Había un abogado romano que estaba obsesionado con la justicia. Había filósofos escépticos que estaban cansados de los dogmas. Comerciantes judíos que estaban llenos de dudas religiosas respecto a sus creencias. Y también había esclavos y había sirvientes, ¿no? Que estaban necesitados de dignidad. Entonces, pues es también un crisol interesantísimo de gente, y todos ellos, como comento, pues fueron posteriormente piezas fundamentales para la expansión de lo que fue el cristianismo temprano, ¿no? Y Jesús los visita en sus casas, come con ellos, pero no son comidas fastuosas, ¿no? Son comidas en casas, sencillas, en los cuales en ese tiempo pues se dedica a escucharlos, eh, comparte caminatas con ellos también, y pues los escucha como si fueran su única prioridad, ¿no? A cada uno de ellos. Y esto es interesante, digo, ahorita estábamos enfocándonos mucho en Roma, pero tal cual que dijiste, te entró él por la parte del sur de Italia, ¿no? Y es obviamente un poco diferente a la del centro. Y creo que en esta parte del sur de Italia se encuentra otra vez con personas de todos los estratos. ¿Y qué eventos en específico? Que a lo mejor qué cosa sucedió en esta parte cuando estuvo en Sicilia? Que nos pudiéramos llevar alguna enseñanza que tú veas, Alberto. Obviamente en cada punto platicó con gente diferente, y en cada punto tocó temas y tocó corazones, ¿no? Digo, realmente no, vaya, para todo lo que vio en el tour, pues no fueron temas demasiado trascendentes, simplemente el escuchar persona a persona y cambiarles
la vida o el momento a cada persona en lo particular. Enseñó precisamente el tema de los militares, enseñó a un oficial a tratar a sus subordinados, con justicia y no con disciplina, o sea, cómo fue cambiando las naturalezas, ¿no?, de la dinámica. También creo que aquí viene el ejemplo o el tema donde había un joven esclavo, que independiente de la situación externa, ¿no?, de la condición en la que estaba, pues encontró su valor interior y que, bueno, obviamente se basó en esto, ¿no?, se refugió en esto y no independiente de la situación en la que estaba. Y creo que estos son algunos de los temas donde vamos viendo cómo, los temas comunes, ¿no?, que vivimos, el del día a día, se van presentando y cómo los va resolviendo Jesús. Sí, inclusive, fíjate, ahorita que comentas, ¿no? Que pues tanto tuvo ese episodio con el militar como con el esclavo, también se escribe en el libro que, bueno, como Gonod, pues era, como ya lo platicamos, era un comerciante adinerado y traía mensajes de la nobleza de la India, dirigido al emperador romano. Entonces le tocó a Jesús convivir incluso con Tiberio, ¿no? Que era el emperador, y el mismo emperador se lo comentó a uno de sus asesores que si tuviera la personalidad y la bondad de Jesús, que sí realmente sería un gran emperador. El mismo Tiberio lo dijo, ¿no? Entonces digo, eso realmente te muestra la capacidad de Jesús de llegar a cualquier persona, ¿no? Desde el esclavo eh, necesitado de dignidad, como ya lo dijimos, hasta el mismo emperador romano. Y este es un tema muy particular, ¿no? A mí, yo cuando leí esta parte que se me hace tan interesante, ¿no? Cómo, pues sí, estamos hablando de que estaba con el máximo autoridad absoluta, el rey, ¿no? El César en ese momento, el emperador era, lo máximo, y cómo, eh, pues dejó esta impresión, ¿no? Y que quizás no lo vemos en la historia, ¿no? Pero que existió este encuentro, ¿no? Y para mí se me hace fascinante que Jesús llegó a estar con el emperador romano, siendo que después, años después, iba a ser crucificado por lo mismo Estado romano, ¿no? A mí se me hace fascinante y todas estas conexiones que vemos más allá del relato clásico, de la información clásica que tenemos sobre Jesús, ¿no? Es un capítulo tan importante y tan interesante y que realmente desconocemos, ¿no? Lo que conocemos de Jesús normalmente, cuando no hemos leído el libro durante, pues es lo que sucedió en su niñez, lo que sucedió en su preadolescencia, y ya de ahí nos brincamos pues hasta la parte de su ministerio público, ¿no? Pero toda esta parte tan enriquecedora, pues realmente no la conocemos. No, y yo veo también en este peregrinaje, en este tour, ¿no?, del Mediterráneo que dio, ¿no? Al principio vimos que en Alejandría el conocimiento, en Creta y en el sur, pues la vida y el día a día. Pero yo creo que en Roma viene toda la parte de la administración pública, de la política, de más allá del conocimiento, del manejo del imperio. Pensemos en esto tal cual como lo dijiste, en 2 millones de personas concentradas en esas épocas, era todo el mundo. Y cómo desde ahí realmente se gestaba la administración del mundo, ¿no? Desde las Islas Británicas hasta Judea, pasando por todo el norte de África, la importancia sí, el conocimiento que sacó de estas interacciones con este tipo de personajes, ¿no? Sí, 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 y bueno, como bien lo dices, pues en Roma Jesús se expone al poder político, a la ley, a los sistemas de control, que obviamente nos podemos imaginar, no. O sea, Roma tenía tanto control sobre sus colonias, y sus colonias eran tan diversas que pues efectivamente debía tener un sistema para que no se le salieran de las manos, ¿no? Entonces, a todo eso se enfrenta Jesús en Roma, y ¿sabes qué? A la desigualdad estructural, ¿no? Porque ahí se Claro. encuentra desde justamente el emperador, la nobleza, hasta los esclavos que viven en condiciones verdaderamente pues inhumanas, ¿no? Infrahumanas. Entonces, pues es un impacto muy fuerte que evidentemente le genera una gran enseñanza y un gran conocimiento. Esto es muy interesante, ¿no? Los polos de entre la nobleza, la riqueza, el poder absoluto a la esclavitud y la pérdida completa de tu libertad. O sea, ahí yo creo que él, en su naturaleza divina, creo que fue una gran enseñanza ver estos contrastes, ¿no? Cómo en una misma ciudad podías tener sí, esta polaridad, ¿no? Esta polarización tan significativa
de la gente. Tengo entendido que de aquí fueron a Atenas, ¿correcto? Ya que sería el capítulo 6 de esta parada, ¿correcto? Sí, bueno, lo que pasa es que cuando van camino a Roma, solamente pasan por eso tal vez es que hubo un poquito de confusión, pasan por Malta y pasan por Nápoles, pero realmente no se detienen, ¿no? Sino son escalas muy pequeñas para proveerse de alimento y demás, pero siguen. Ya cuando salen de Roma, entonces sí vuelven a bajar hacia el sur de Italia y es en donde sí tiene un poquito más de interacción, ya por un poco más de tiempo en cada punto y pasan, justamente vuelven a pasar por Nápoles, pasan por Capri, pasan por Torento, pasan por Corinto, ¿no? Y aquí Jesús pues sí convive también con distintos tipos de personas, ya no es la Roma capital, sino son lugares más pequeños, pero también convive con funcionarios romanos, con familias humildes, con soldados cansados por las jornadas tan extenuantes de trabajo que tienen, esclavos resignados, jóvenes que están inquietos porque no conocen o no saben su camino, lo que deben hacer, y mujeres preocupadas por la estabilidad de sus hogares, y en todos ellos dejó lecciones, ¿no? Y bueno, ya entonces es cuando ya se dirige como bien lo dices, ya se van a Atenas, que pues nuevamente llegamos a una ciudad con una historia eh, pues impresionante, ¿no? Incluso anterior a Roma, o sea, lo que fue el Imperio griego, previamente al Imperio romano, eh, pues estamos hablando de la capital filosófica del Mediterráneo, ¿no? Que ya Claro, ese es el punto, ¿no? Creo que aquí, dentro de lo que estamos viendo, las cualidades de cada uno de estos lugares, Atenas es la verdad, belleza y bondad, es donde sale la cultura, la historia, todo lo que Alejandro Magno en su tiempo exportó, ¿no? De la cultura helénica y cómo marcó las diferentes áreas de forma muy particular a cada una. Y pues bueno, nada más para poner un poquito el marco, pues Atenas nos recibe como un templo del pensamiento, es la tierra de Sócrates, de Platón, de Aristóteles y ahora de Jesús dialogando con mentes brillantes. Aquí veremos cómo integra la razón, la ética y la espiritualidad en un lenguaje universal. Jesús deja claro que la grandeza no está en el saber, sino en el amar y servir. Y pues bueno, aquí creo que también tiene otras encuentros y bueno, también mucha filosofía que salió de estas relaciones. Sí, claro. Digo, como bien dices, pues Atenas es la cuna de la filosofía clásica de Sócrates, Platón, Aristóteles. Obviamente, cuando Jesús llega a Atenas, pues ya no es la Atenas de esos filósofos, ¿no? Ya habían pasado anteriormente, pero sin embargo, pues evidentemente sigue conservando esa esencia clásica, ¿no? Con todo lo que implica. Entonces aquí nuevamente pues le da digamos otro giro a su tour porque pues aquí dialoga Jesús con pensadores, con maestros, con estudiantes de filosofía y bueno aquí por ejemplo nos encontramos una escena, un encuentro con un joven que estaba obsesionado con ser intelectualmente perfecto, quería ¿Ok? la perfección de mente, la perfección de pensamiento, de conocimiento, ¿no? Y Jesús le enseña que el ideal supremo no es entenderlo todo, sino aprender a amar y a servir con autenticidad. O sea, de nada te sirve tener todos los conocimientos del mundo, saber todo lo que puedes saber, si no lo aplicas justamente en ayudar a la persona que tienes a un lado de ti, ¿no? En no expresarlo con amor. Entonces, esa fue la enseñanza a este estudiante que igual quedó tocado de por vida con las enseñanzas de Jesús. Y aquí en Atenas, pues Jesús integra justamente por esa fusión y crisol de, de conocimientos, aquí Jesús integra la razón griega con la ética hebrea y con la espiritualidad universal que él mismo encarnaba, ¿no? Entonces, es una mezcla también que lo enriquece muchísimo porque le trae a su entender, pues todo lo que implicaba la filosofía de la época, ¿no? Esto es importante y ahorita vamos a tocar, digo, aquí son varias cosas. Yo creo que Atenas tiene mucho de dónde rascarle y antes de entrar al tema de la ética y la filosofía griega en sus enseñanzas, el tema de este episodio, ¿no? Del joven que tenía o que veía que la razón lo era todo, ¿no? Que el intelecto lo dominaba todo. Lo importante de darse cuenta que independiente de que conozcas todo,
realmente lo más importante es la espiritualidad, el aprender a amar y servir con autenticidad, ¿no? ¿Cuántas veces a veces nos sentimos menos frente a gente que domina, ¿no? No es que sean espiritualmente mejores que nosotros ni que tengan desarrollado más, sino que a lo mejor pueden dominar un tema y eso nos puede imponer miedo y decir, sabes que yo no soy lo suficientemente digno, ¿no? Pero aquí creo que lo importante que demostró Jesús fue que independiente del conocimiento que tengas y el dominio que tengas del conocimiento, valga la redundancia, lo importante es lo que tú haces con tu prójimo. Y eso puede ser algo tan sencillo, tan mundano como compartirle un vaso de agua, con darle una palabra de aliento y destruye completamente esto presuntuoso o mal ubicado de realmente sentirnos superiores por el conocimiento, ¿no crees? Si no compartes con amor lo que sabes, lo que conoces o lo que puedes aportar, pues de nada te sirve el conocimiento. Y eso fue lo que Jesús le mostró a este chico y vaya enseñanza, ¿no? Digo, creo que todas las enseñanzas de Jesús son maravillosas, son fabulosas y son Sí. del día a día además, ¿no? O sea, no necesitas meterte realmente a cuestiones filosóficas complejas, ¿no? Sino es cuestión de lo que hacemos todos los días en la casa, en el trabajo, en la escuela. Y eso fue justamente lo que aplicó Jesús durante todo el viaje. Y esto me gusta mucho porque creo que también fue un preámbulo a lo que él tuvo que enfrentar y que finalmente fue lo que lo acabó condenando, ¿no? El famoso Sanedrín y todos estos, los fariseos y todos estos grupos de ley y autoridad, ¿no? Dentro de la misma religión, ¿no? Que de alguna manera podemos decir que raptaron, ¿no? Una religión tan bella y tan vasta, ¿no? Con tantas cosas que fue tan fundamental para toda la civilización occidente y que estaba regido por un dogma, por una ley, ¿no? La famosa ley de Moisés, ¿no? Y de Abraham, que al final, pues acabó condenando a Jesús porque finalmente fue en contra de esa ley y predicó que esto era lo importante, el amor y no el intelecto, ¿no? Creo que eso es fundamental. Claro, sí, digo, y también, pues que fueron épocas muy complejas digamos, para la cultura judía, ¿no? Digo, ellos se sentían oprimidos por los romanos, porque al final de cuentas, pues eran parte del Imperio Romano, y ellos esperaban a su Mesías de otra manera diferente, ¿no? Ellos creían que su Mesías era una persona guerrera, una persona que iba a acabar con los romanos en el entorno de Judea, y pues Jesús evidentemente no predicaba la guerra, no predicaba la violencia, era un mensaje muy diferente y también eso fue lo que lo condenó un poquito, ¿no? Pero a final de cuentas, pues el mensaje se esparció por todo el mundo y lo vemos actualmente, ¿no? Lo que es el cristianismo, lo que sucedió de una manera también impresionante, como sin contar con la tecnología que tenemos ahora, donde todo se Claro. conoce de un momento a otro, se sabe, las noticias se esparcen, en un mundo pues relativamente primitivo, ¿no? Donde las distancias se recorrían a caballo, en barco, pero muy lento, pues cómo se esparció el mensaje en tan poco tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque era un mensaje de amor, simplemente. Claro, claro, creo que era un mensaje sumamente poderoso y que resonó por todo el mundo. Y ahora, el siguiente punto que me gustó mucho de esta etapa de Jesús, de esta parada en la cuna de la filosofía, fue toda esta parte de la ética griega, de la filosofía griega, sus grandes pensadores, ¿no? ¿Cómo eso? Porque muchos hablan y dicen, no, es que Jesús era un estoico y él tomó del estoicismo, y sí, podemos ver que sí tuvo mucho contacto, ¿no? Finalmente se relacionaba con muchos tipos de gente, pero ¿cómo influyó la parte de la filosofía griega? Quizás no en su religión, vamos a decir, o su manera de presentar, porque no tal como quisiera decir, de encauzarla o nada más ponerla como religión, sino en este mensaje de esta revelación de Dios que más bien que nos trajo. ¿Cómo eso realmente, cuál es la parte de Jesús que aportó Jesús y cómo también juega la filosofía griega, si es que tuvo algún papel en las enseñanzas posteriores de Jesús? Donde más influye, digamos, ya en la parte filosófica de Jesús, de su enseñanza, pues es justamente esos tres conceptos, ¿no? De verdad, belleza y bondad, que Okey. obviamente en la cultura
judía, en la cultura religiosa judía, no era tan importante, ¿no? Digo, son tres conceptos que justamente se traen de la filosofía clásica, de la filosofía griega, y yo creo que esos son los tres principales aportes al mensaje posterior de Jesús, ¿no? Creo que algo interesante en cómo Jesús también entendía el intelecto del ser humano y creo que esta parte de su viaje aprendió mucho de cómo no lo que enseñó Sócrates y los grandes filósofos griegos a cómo el diálogo, cómo tener ese búsqueda del razonamiento, ¿no? Yo creo que eso es fundamental también en cómo presentamos nuestros argumentos, que si no lo sabemos presentar y no lo sabemos argumentar, pues a veces no los podemos presentar y yo creo que aquí fue uno de los puntos donde pudo entender eso también, ¿no? Exacto, sí, el no imponer, ¿no? Sino el dialogar y llegar a una conciliación de ideas. Vale. No, pues qué enriquecedor viendo este viaje, este viajecito de varios par de años que se aventó, todo lo que lo formó a él, ¿no? Y cómo vemos, como lo venimos viendo, pues, realmente su vida pública, ¿no? Efeso está llena de templos y cultos religiosos, de los misterios, de rituales elaborados, sacrificios, supersticiones. Jesús observa cómo muchos buscan a Dios con sinceridad, pero también cómo otros líderes manipulan el miedo, la ignorancia o el dinero. Aquí Jesús enseña a varias personas una idea revolucionaria, que la espiritualidad no necesita rituales complejos, que Dios está accesible de manera directa y que la verdadera religión nace del corazón, no en templos. Efeso le permite distinguir entre fe auténtica y manipulación religiosa, un aprendizaje crucial para su misión futura. Y pues bueno, creo que aquí nos da una gran enseñanza Efeso, ¿no? En lo que acabamos de describir. Así es, Santi. Sí, pues imagínate de venir de justamente de Atenas con los conceptos filosóficos clásicos que platicamos, pues llegas a una ciudad que también es una ciudad grande, es una ciudad muy importante. Ya no existe Éfeso como tal, pero está situada actualmente en lo que es Turquía. Y bueno, pues era un punto en donde también se fusionaban distintas maneras de pensar. Como bien lo dijiste, pues es una ciudad que está llena de templos, donde hay cultos religiosos, pero también hay mucha superstición. Y sobre todo, pues hay dos tipos de personas, ¿no? Hay las personas que buscan realmente, que buscan a Dios, que buscan una realidad, digamos, espiritual que los llene, pero también hay gente que son charlatanes, que lo que buscan es aprovecharse justamente de la necesidad espiritual de la persona para obtener un beneficio económico, ¿no? Entonces, creo que ahí Jesús también es donde puede distinguir o donde encuentra esa distinción entre lo que es la fe auténtica y lo que es la manipulación religiosa, ¿no? Es un aprendizaje también muy importante para su misión futura. Aquí creo que la enseñanza está en justamente cómo tenemos nosotros esa conexión divina, ese divine within, ¿no? De lo que se trata este podcast, que va más allá de seguir un dogma, seguir un rituales, ¿no? Que digo, una de las cosas que hemos aprendido durante nuestras conversaciones en este podcast es que sí es importante tener esa parte de socialización de la religión institucional, de la religión compartida, pero cuando ésta empieza a dominar nuestro actuar, ¿no? Y cuando nos empieza a atar dentro de ciertas estructuras o dogmas que muchas veces son de miedo, ¿no? De que no hagas esto porque pasa esto y me limito porque esto, ¿no? Es donde ya empezamos a perder esa conexión, ¿no? Mientras tengamos esa conexión directa, ¿no? Y que nuestros líderes religiosos o la gente que nos está instruyendo realmente lo haga de corazón y genuinamente, donde no está limitándonos o no está restringiéndonos, ¿no? Dogmatizándonos de alguna manera, pues la libertad de las personas de explorar y de enriquecerse a pesar o inclusive, ¿no? Aunque estemos en una sistema colectivo institucional, como la parte individual sale, ¿no? Y eso también, pues, cómo nos une, ¿no? A mí siempre me ha maravillado la habilidad, ¿no? Que podemos tener como seres humanos cuando empezamos a hablar de cosas elevadas, esos puntos en común, lo bellos que son y lo gratificantes que son, lo enriquecedores que son, ¿no?
Claro. Y fíjate que aquí justamente en Éfeso es donde Jesús enseña pues una idea revolucionaria para ese entonces, ¿no? Para ese momento. Lo que tú comentas justamente que la espiritualidad no necesita de rituales complejos y que Dios está accesible a ti de manera directa, ¿no? O sea, simplemente eres tú o puedes ser tú llegando a Dios, ¿no? Y que la verdadera religión nace en el corazón y no en los templos. Esa idea que hasta ese momento pues era de cierta forma impensable, la enseña Jesús a la gente justamente ahí en esa escala. Que esto me gusta, Alberto, cómo digo, hoy en día déjate tú del cristianismo o fundamentado por Jesús, pero hoy en día todo el mundo entendemos, ¿no? O por lo menos intuimos esta parte de no tener o de no limitarnos a los templos per se, ¿no? Que sí, obviamente podemos encontrar a Dios en la naturaleza. Yo lo he encontrado en una playa, en un atardecer, en una montaña. También los templos, ¿no? Las grandes catedrales y todas estas obras de ingeniería humana que pues revelan también la majestuosidad de Dios, también lo podemos encontrar ahí. Pero el punto de origen siempre, 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 aunque estemos en estos lugares donde adoramos y donde damos gracias y tenemos estos agradecimientos y somos, pues sí, nos acercamos a Dios de alguna manera, todo parte del corazón, ¿no? Lo hemos comentado también mucho en que pues Dios está ahí y me gusta mucho esta referencia de Miguel Ángel, ¿no? En la Capilla Sixtina, el dibujo famoso donde Dios tiene el dedo completamente extendido y Adán está con la falange todavía no extendida completamente, ¿no? Y esto yo siempre lo he visto como que Dios está siempre ahí, siempre está acercándonos el dedo y depende de nosotros el que estiremos ese dedo, el que podamos tener esa voluntad, ¿no? De hacer esa conexión. Y una vez que la tenemos, ¿no? Que es lo que dicen, ¿qué es lo primero que debe hacer? Pues tener esa voluntad. Y una vez que estiras ese dedo y te haces esa conexión, es el empezar a construir esa relación, ¿no? Y que es un camino que yo en lo personal puedo decir que es lleno de altas y bajas, ¿no? No podemos decir, ay, sí, ya me subí al juego de Jesús y todo es de color de rosa, que lo vemos claramente que a Jesús no le tocó ese fin, ¿no? No fue color de rosa. Sin embargo, trascendió ese fin brutal y trágico y nos enseñó de la vida eterna, ¿no? Entonces, qué importante es esto de poder encontrar y tener esto que lo acabas de decir tan puntualmente, Alberto, de encontrar a Dios dentro de nosotros antes de en cualquier lugar, ¿no? Exactamente, exactamente. Y es el punto de partida de la religión personal, ¿no? Que es lo que el libro tanto nos dice, ¿no? Que la religión debe ser algo justamente que sale del corazón y que es una conexión tuya con Dios. Me encanta esta parte, ¿no? A mí la parte de la religión y la verdadera religión, la religión personal, me gusta mucho. Llegamos al capítulo 9, allá la parte final, que es Damasco, el cierre de la travesía, ¿no? Aquí se despide Jesús de Gonod y Ganí, termina esta travesía, ¿no? Con estos dos personajes de una cultura tan distinta. Y pues bueno, aquí Ganid el joven estaba profundamente unido a Jesús y muchos de sus valores, según el libro Durante, influirían más adelante en las corrientes espirituales de la India. Es donde ya está completa esta enseñanza, esta parte del aprendizaje de Jesús. Ha conocido el mundo, ha entendido a la humanidad y ha experimentado culturas, dolores y esperanzas, ¿no? Este es un poquito el cierre de haber compartido con estos viajeros, ¿no? ¿Y qué nos puedes decir de este cierre en Damasco? Pues mira, antes de llegar a Damasco, pasaron por Antioquía, que era también una ciudad muy grande, Correcto. muy importante de lo que era la Roma en Asia, digamos. Y Antioquia se caracterizaba por ser una ciudad, pues lo podríamos llamar de esta manera, un poco como Las Vegas, ¿no? O sea, ciudad del pecado, ciudad de para nada religiosa ni filosófica. Y bueno, pues ahí también Jesús interactúa con distintos personajes. De ahí de Antioquía se van a Ur. Ahí Jesús, pues más que enseñar, pues ahí lo que quería era conocer un poquito más sobre la ciudad, por ser la ciudad de origen de Abraham, y Gonod y Ganil pues lo dejaron un poco también, pues hacer sus recorridos solo, porque era una cuestión que él quería. Y bueno, como bien lo dices, ya de ahí se trasladan a Damasco, en donde ya se despiden. Para esto, pues hay que comentar que obviamente tanto Gonod como Ganil querían que Jesús los siguiera a la India, le ofrecían acompañarlos y seguir su labor allá,
pero Jesús muy amablemente les dijo que no era posible porque realmente su misión estaba pues ahí en la parte de Galilea, de Judea, ¿verdad? Pero sí, evidentemente ellos estaban encantados con Jesús y hubieran querido que siguiera con ellos. Y bueno, pues sí, efectivamente ya se despiden y Jesús termina el viaje con una comprensión total del ser humano, ¿no? O sea, durante el viaje conoció al sabio, conoció al ignorante, conoció al rico, conoció al pobre, al escéptico, al creyente, al poderoso y al vulnerable. O sea, realmente conoció a cualquier, cualquier tipo de persona, ¿no? Y ya está listo para iniciar su misión a partir de ahí, ¿no? Entonces, pues la conclusión que podemos decir es que realmente este viaje no es un detalle secundario en la vida de Jesús, para nada, ¿no? Es una pieza maestra en la vida de Jesús. Como bien lo dices, fueron casi 2 años, fueron de abril a diciembre del siguiente año, fueron, eh, pues son 20 meses lo que duró ese viaje. Y pues imagínate, ¿no? En 20 meses con tantas culturas tan diferentes, con tantas maneras de pensar, con tantas situaciones tan distintas que vivió, todo lo que se enriqueció como persona, como humano, ¿no? Para completar justamente su conocimiento como hombre, ¿no? Conoció culturas distintas, entendió la diversidad humana, sembró amistades que más tarde facilitarían su mensaje, aprendió de filósofos, de líderes, de familias, de esclavos y de comerciantes y de militares, o sea, de cualquier tipo de persona, ¿no? Y vivió amorosamente la experiencia humana en todos sus niveles. Entonces, pues fue una formación total para él. Y ya a partir de aquí, pues ya siguió ahora sí digamos, su ministerio público. A partir de aquí, al poco tiempo ya fue su bautizo con Juan el Bautista. Y ya a partir de ahí también los 40 días en el desierto e inició ya su ministerio público, ¿no? Ya ahora sí a predicar de una manera diferente. Las limitaciones a veces que tenemos sobre el conocimiento de Jesús, ¿no? Nosotros si vemos en los evangelios, digo, son 4 libros, ¿no? Sumamos todo esto de información que tiene, pues son 4 libros que prácticamente hablan un poco de su nacimiento, hablan un poco de una parte adolescente sobre los 13 años y de ahí prácticamente se brinca hasta su vida pública, ¿no? Y aquí vemos lo importante, ¿no? Que es toda esta vida que tuvo, ¿no? Número uno, porque nos enseña lo humano que era Jesús, ¿no? Creo que esto es uno de los puntos fundamentales que tenemos que reconocer y entre más entendamos esta naturaleza humana de Jesús, más nos vamos a poder relacionar con ella, ¿no? Tener la divina y entender la divina es fundamental. Ujú. Pero si no podemos llegar a esa sin entender esta parte de Jesús como el ser humano, ¿no? Porque esa es la naturaleza que más comparte con nosotros. Obviamente también compartimos la espiritual, pero para poder llegar a ella, como bien nos lo dicen todos los textos religiosos en la Biblia, está marcado por todas partes, es a través de su ejemplo, a través de sus enseñanzas, a través de lo que nos marcó del día a día, ¿no? Entonces, veo cómo estas formaciones y que lo vemos en nuestras vidas individuales, en nuestra colectividad, como la experiencia, ¿no? Que eso es lo que venimos a esta tierra, a este planeta, a vivir experiencias, cómo estas experiencias nos van llevando, nos van evolucionando y que también fue el caso para Jesús. Jesús no llegó aquí siendo totalmente consciente, nació como un bebé que fue adquiriendo conocimientos, fue desarrollándose como nosotros y qué importante fue, tal cual como lo acabas de decir, esta viaje para conocer culturas, para llegar a la diversidad que vimos, ¿no? Que a lo mejor podemos decir, ah, sí, mira, se dio su vueltecita por el Mediterráneo y esto de igual. No, cada lugar tenía una oferta particular para él en su enseñanza, ¿no? Que si en Alejandría el conocimiento, en Grecia la filosofía, en Atenas, ¿no? El poder en Roma, las cuestiones mundanas en estos lugares un poco más pequeños, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente esto para él poder al final entender al humano completo, no nada más en la parte espiritual, sino también en la parte práctica del día a día, y no nada más al judío, no nada más al que era de su origen, sino a todo lo que existía en el mundo conocido en ese entonces, o el Imperio Romano de ese entonces. Entonces, a mí me gusta mucho esta parte y creo que entre más, ¿no? Las personas que nos están viendo puedan entender y puedan conocer de esta faceta, más van a conocer a Jesús y más van a poderse relacionar y entender esa naturaleza para poder emularla, ¿no crees? Claro, y admirarlo, ¿no? Porque a pesar
pues como lo comentábamos al principio, ¿no? A pesar de que él ya tenía perfecta conciencia de su divinidad, de su naturaleza divina, de que era pues el hijo creador de Nevadón, a pesar de todo eso, pues él vivió su vida como humano al 100%, tuvo cualquier situación que, que todos podemos tener y más, e incluso pues justamente hasta su muerte, ¿no? O sea, todo lo que fue su vida hasta su muerte, pues es completamente humana y es pues de una admiración total, ¿no? Porque puedes hablar a lo mejor de filósofos que todo el conocimiento lo expresan nada más pues con ideas, ¿no? Pero realmente Jesús lo expresó con el ejemplo de su vida. Eso es lo más importante que me gusta mucho de Jesús, que no es simplemente fue, como dicen en inglés, es talk the talk, pero walk the walk, ¿no? Nos dio su ejemplo y lo puso en palabras y inclusive murió por ello, ¿no? La gran enseñanza. Ahora, si tuviéramos nosotros, que ahorita definía Alberto, una conclusión, así las cosas puntuales, digo, aparte de lo que ya hemos visto, ¿qué sería lo más importante que tú crees que se llevó de esto, ¿no? De la enseñanza profunda, digamos, de este viaje o las enseñanzas profundas de este viaje, ¿no? La enseñanza principal del viaje es justamente esa, ¿no? Que el reino de Dios o el conocimiento de Dios es universal, no es para un grupo, ni para una raza, ni para un país, ¿no? Ni para un planeta, o sea, es universal. Y eso pues porque Jesús conoció y amó a la humanidad en su totalidad y en su diversidad completa, ¿no? Entonces creo que ese es el mensaje principal de las enseñanzas del viaje, ¿no? El mensaje de Dios es para todo el universo. Excelente, sí, eso me gusta mucho, que no es ni para ricos ni para pobres, es para todos. Y eso fue una de las grandes enseñanzas que nos trajo Jesús. Y digo, aquí es muy interesante, tal cual como dices, que después de este viaje ya empezó su vida pública y que finalmente nadie estaba enterado de esto. Creo que el único que se enteró y que estaba apoyándolo con los fondos para su familia era Zebedeo, ¿no? Pero todos los demás, y eso también algo característico de Jesús, no lo hizo por fama ni gloria, simplemente fue por el conocimiento, ¿no? Y cómo fue tan humilde él hasta en estos momentos, ¿no? De hacerlo de una manera, pues para él, ¿no? Sin buscar la grandeza, o engrandecerse más que nada, ¿no? Todos los que nos están viendo, la audiencia, creo que esto ha sido bastante interesante, ¿no? Las enseñanzas que nos ha mostrado Alberto en este relato de Jesús por todo este mundo mediterráneo, este mundo conocido, lo fundamental que fue en la formación de Jesús para posteriormente tener esta vida pública y sus enseñanzas estuvieran fundamentadas en filosofía, en belleza, en verdad, en bondad, en todo este entendimiento del poder. Entonces, te agradezco mucho, Alberto, que hayas participado y que nos hayas traído todo este conocimiento. Realmente fue un placer escuchar de los viajes de Jesús. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que se pueden suscribir, pueden poner las alertas para saber cuando estamos con un capítulo nuevo. Y también si les gustó esto y solamente si les gustó, compártanlo, háblenle a la gente de lo que están viendo en estos programas. Capaz si hay algo aquí que les pueda ayudar muchísimo y podamos compartir. Y los agradezco nuevamente. Yo soy Santiago Niland. Esto es The Divine Within. Carpe Diem y hasta luego. En The Divine Within compartimos conversaciones reales que llevan a una conexión personal con Dios. Fortalece tu fe, crece espiritualmente y descubre lo divino dentro de ti. Ven y camina con nosotros en este viaje espiritual.